Hola, mis queridos telespectadores. Yo soy Cuauhtémoc Jerez y les voy a grabar pues en este video y tal vez una serie de videos, una historia de amor. Una historia de amor ya antigua, no antigua, pero sí ya no es actual, porque esto sucedía allá en los años 70, mediados de los años 70, y es una historia basada en hechos reales. No me pasó a mí todo esto, pero me pudo haber pasado a mí. Incluso los mismos nombres de estos personajes son nombres inventados precisamente para que no haya posibilidad de identificar a quienes eventualmente pudieran haber conocido a estos personajes. Es la historia de amor de la Tachún y Portek. Eh, Como ven, los nombres, pues evidentemente no existen como tales, como nombres de personas. Eh, Son entre los apodos que supe que se les habían puesto y de formaciones que yo les hice a lo largo de ya los muchos años desde que yo me enteré de esta historia. Yo me enteré de esta historia por allá del año 77, 78, por ahí. Y fue una historia que a mí me impresionó porque yo conocí a algunos de los participantes. En fin, es una historia de amor, espero que sea amena, que sea interesante, que sea ilustrativa. Y eh, trataré de narrar lo mejor que pueda lo que recuerdo de esta historia que conocí, insisto, hace muchos años. Eh, Portek y la Tachún se conocieron recién entrados a la universidad. Casualmente cayeron en el mismo grupo. Digamos que se conocieron ya personalmente, ya cara a cara, porque ya se habían visto ambos en la escuela, en el bachillerato anterior, en donde también habían coincidido, aunque Portek era un año mayor que ella y ella estaba, por lo tanto, un grado abajo. Portek me decía que la había conocido y que le había llamado la atención porque no alcanzaba a identificar si le resultaba atractiva o no. Dice que la imagen corporal de ella, la silueta hacia la distancia, sí le llamaba la atención. Era una mujer delgadita, pues jovencita, habrá tenido, qué sé yo, 16, 17 años, ¿no? Y su pelo. Tenía el pelo largo, ondulado, oscuro, pero en la cara algo no le convencía. Ella era muy, muy, muy chatita y usaba unos lentes redondos al estilo de los que usó John Lennon un tiempo, un poco más grandes, o mucho más grandes de los que usaba Lennon. Y se vestía bien, o sea, muy a la moda de aquel entonces, ¿no? No era nada elegante, pero tampoco era fachuda ni pandrosa. La ropa que usaba le sentaba bien. Y caminaba con mucho garbo, como si hubiera tomado clases de modelaje, ¿no? No era el camino exagerado de la modelo de pasarela, pero sí caminaba con elegancia, los pasos largos, las piernas eran relativamente largas en relación a su estatura, que tampoco era muy alta, eh, y Portek tampoco era muy alto, ¿no? Y era la época en que Portek empezó a hacer mucho, mucho ejercicio, y esto sucedió a partir de que le dan a Portek y a sus cuates, a su pandilla, que habían reprobado materias, que no habían sacado las materias necesarias y que por lo tanto pues no tenían el pase automático a la universidad. Que se tendrían que quedar otro año en lo que se regularizaba su situación escolar. Ahí fue cuando Portek me decía que él tomó la decisión de dedicarse a sí mismo,
de olvidarse ya de grillas, de consejitos amorosos, porque él presumía de que mucha gente se le acercaba para plantearle sus dramas amorosos, sus dramas familiares. eh, y él ocupaba mucho tiempo en escuchar, en dar una opinión, ¿no? En tratar de esclarecer la visión de estas personas que se le acercaban. Eh, Fue cuando le notifican que debía 4 materias y que pues no podía pasar a la universidad. Entonces, bueno, se quedó un año en la escuela del bachillerato, pero ya no iba a clases, él simplemente se dedicó a estudiar y a presentar los exámenes. Los pasó sin mayor pena ni gloria, este, con mejores calificaciones que las que había sacado en promedio en todo su bachillerato. En los extraordinarios le fue mejor. Eh, y es así como empieza a ver con mayor frecuencia a Tachún, a la Tachún. Pero siempre la veía con un hombre muy guapo, un moreno alto, delgado, facciones verdaderamente interesantes. Así me lo platicó Tachún, ¿no? En su momento, porque yo platicaba con Portek y con Tachún, aparte, a veces juntos, pero casi siempre aparte. El mismo Portek decía, dice, no, pues es que el tipo sí era guapo, se veía un hombre muy seguro de sí mismo, él sí vestía bien, vestía más o menos elegantemente. Se ve que no le había dado por el hipismo, a la Tachún sí, y a Portek por supuesto que también. Portek traía el pelo hasta acá, se dejaba crecer sus incipientes barbas, en fin. Cuando empieza el curso finalmente, vaya, se pasa un año, en ese año les decía Portek que se dedicó a estudiar, no solo sus materias, sino lo que le interesaba estudiar. Y le interesaba estudiar sociología, de ahí lo conocí yo precisamente, estudiando sociología. Entonces me acuerdo que cuando se da ya por fin todo el trámite de hacer la solicitud y escoger la escuela donde iban a estudiar, pues Portek cayó en la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales para estudiar los primeros 3 semestres en un tronco común sociopolítico, así se llamaba. Y en ese tronco común sociopolítico, que eran muchos grupos, pues no sé, han de haber sido 12, 15 grupos en el turno matutino, en cada grupo concurrían alumnos que optaron por estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, de Periodismo y Comunicación Colectiva, de Ciencias Políticas y Administración Pública y de Sociología. Entonces él, que ya estaba muy hecho a la disciplina, pues tenía casi un año, o tal vez más de un año, levantándose temprano para ejercitarse, ¿no? Ya había logrado desarrollar cierta musculatura, nada extraordinario, pero sí muy armónico, y pues era delgadito, pues a esa edad es difícil estar gordo. Y con esa disciplina, él llegó tempranito el primer día de clases. Y de alguna manera, Portek siempre se caracterizó porque entendía bien el funcionamiento institucional, y no solo el funcionamiento, sino también la estructura institucional. Entonces él no tuvo ningún problema para localizar el salón que tenía asignado, el grupo que le habían asignado, y llegó temprano, ¿no? Entonces se sentó hasta atrás. Se sentó hasta atrás un poco para marcar cierta distancia, sobre todo de los compañeros, no así de las clases. Y pues, vio llegar distintas personas, entre ellas a un tal César, que lo conocía también de vista. Incluso César había sido amigo de un compañero de Portek. Entonces también había tenido oportunidad ya de saludarlo. Era un hombre
finito de facciones, chaparrito, también su pelito largo, pero muy bien cortado y muy bien peinado, que utilizaba sus pantalones de mezclilla, pero planchadísimos. Usaba botas boleadas y solía ponerse camisitas, ¿no? Porter no usaba camisas para nada, sus pantalones no estaban planchados y usaba básicamente tenis. No le cayó bien la llegada de este amigo César, porque el amigo César en ese entonces no le caía muy bien, precisamente por eso. Y luego ve llegar a otro, un tal Fernando, que también traía la cabellera muy larga. Era también fachudón, ¿no? Traía pues, ropa vieja, ¿no? Ropa usadona, camisetas, eso sí, muy bien medidas, muy bien entalladas, ¿no? Flaco, flaco, flaco. Y ya lo había visto Portec a Fernando y Fernando no lo recordaba. En fin, ellos se sentaron en distintas partes, no cerca de Portec, apenas si se saludaron con la cabeza, con la manita, ¿no? ¿Qué hubo? Pues, ¿qué hubo, no? Pues, conocidos de vista. Eh, y de repente entra Tachún. Todavía a tiempo, es decir, alrededor de las 7, ya justo para que empezara la clase. Obviamente el maestro no llegó ese día. Esto era una costumbre ancestral en la UNAM, ¿no? Prácticamente la primera semana de clases no había clases. Entonces era útil hasta pedagógicamente porque daba tiempo que los alumnos se conocieran, los alumnos de un grupo se conocieran entre sí y que se fueran familiarizando con la escuela, sus instalaciones, dónde estaban las distintas instancias a las que ellos podían acudir, las coordinaciones para los programas de estudio que atendían alumnos, o bien los departamentos y divisiones que coordinaban a los profesores. Entonces, eh, así empezó el curso y pronto se acercaron Fernando, César, Tachún, un joven al que decíamos Chepo y una muchacha chaparrita, gordita, güerita, eh, a la que le vamos a decir Aurora. Y empezaron a ser un grupo muy divertido, muy ameno, porque Fernando era un tipo vaciadísimo, de esos que traen el sentido del humor a flor de piel y son ocurrentes y hacen chistes y hacen gestos, por si su cara era chistosa, ¿no? Entonces empiezan a tener su dinámica y Porter sentado en su lugar, no se movía, simplemente los veía. Y empezó a gozar de los chistes, de las gracejadas, del buen sentido del humor. Se tuvieron algunas clases, ¿no? Presentaron algunos maestros, no sé de qué materias. Y en una de esas ocasiones en que termina una clase y lo que empieza la otra, porque también esto en la UNAM era proverbial, si las clases duraban 2 horas, la mayor parte de los maestros llegaban entre la hora y cuarto y la hora y media, perdón, y la media hora después del horario marcado para el inicio de clases. Entonces teníamos pequeños recreitos, no oficiales, pero sabíamos que se contaba con ellos. Y Portec estaba expectando a este grupo de compañeros y cuenta Portec que de pronto empezaron a hablar de alguna tarea, de algún trabajo que había que hacer y que ellos tenían muchas dudas, ¿no? Entonces ahí Portec se dio cuenta de que la voz cantante
la tenía Tachón. Para esas fechas, en las primeras clases que tuvieron, me contaba, Tachún me contaba precisamente, que pues ella también venía muy estudiada, ¿no? Entonces había hecho algunas lecturas porque tenía amigos en grados superiores de la carrera que lleva a estudiar. Entonces, pues empezó a participar y Portek decía que ella participaba con mucho tino, con mucha oportunidad y con mucha claridad. Entonces, pues no fue extraño que a la hora de que sus compañeros tenían dudas sobre la tarea que se les había dejado, pues que la que aclaraba las cosas era precisamente Tachún, ¿no? Hasta que de pronto Fernando es el que le grita a Portek, ¡Portek! Voltea y, ¿qué pasó? ¡Ven! Se quiso resistir, pero no tuvo el ánimo para decir, pues no, no me acerco, yo quiero pasar mis estudios solo, no quiero juntarme con nadie, quiero sacar bien mis materias y bla, bla, bla. No se resistió, se paró, se acercó y empezó a participar con los chistes. Entonces, Fernando cuenta que de pronto él se sintió retado, porque Portek también era bueno improvisando e inventando chistes. Y de alguna manera los chistes que hacía Portek eran espontáneos, eran improvisados, entonces causaban más agrado en sus compañeros. Entonces, pues Fernando, que pues, él contaba que desde chiquito, desde la primaria, desde la familia, él era el chistoso, ¿no? El chistoso por excelencia y no había quien se le emparejara, ¿no? Y cuando llega a Portek, que él se siente de alguna manera retado, ¿no? Pero nunca hizo comentario alguno, dicen que pues, ellos siguieron acrecentando la amistad porque a partir de ese momento ya no dejaron que Portek se sentara atrás. Siempre que llegaba Portek lo llamaban junto a alguno de ellos, porque ellos siempre ocupaban los pupitres de adelante, trataban de sentarse hasta adelante. Entonces, pues como llegaban temprano todos ellos, pues generalmente pues agarraban los lugares de adelante. Y es así como empiezan a sentarse juntos Portek y Tachún. Y muy rápido empiezan a tener pues acercamientos pues escolares, ¿no? Si Tachún salía y compraba algún dulce, le llevaba siempre algún dulce, alguna golosina a Portek y a nadie más. Eso presumía Portek. Tachún dice que no era así, que ella llevaba dulces para todos, ¿no? Y lo que sí confesó Tachún es que ella fue la que empezó a hacerle dibujitos pequeñitos en su cuaderno, en el cuaderno de Portek. Es decir, agarraba su pluma, se doblaba y escribía algún muñequito, alguna vacilada, ¿no? Escrita en su cuaderno, y el otro se reía, y como casi siempre ella estaba a la derecha de Portek y eran pupitres de paleta, pues imagínense con la paleta aquí, pues Portek no alcanzaba a escribir en el cuaderno de ella. Hasta que Tachún fue la que empezó a escribirle, a dibujarle animalitos, caritas de animalitos, de gatitos, de ositos, en el pantalón, ¿no? Y ahí Portek pues se dejaba hacer, pero no se atrevía a dibujarle a ella en el pantalón. Hasta que un día se atreve. Y se atrevió con
Dice con mucho miedo, ¿no? Que digo, pues no se vaya a enojar, no vaya a pensar que mi intención es otra. Y no, pues aquella, pues incluso hasta le acercó la pierna para que le escribiera en el pantalón, que le dibujara en el pantalón. Portek no sabía dibujar nada, ¿no? Entonces pues, le ponía un gato, es decir, lo que conocemos como eh, el signo del hashtag, que se llama almohadilla, ¿no? Es el signo del número, pues, ¿no? Estos cruzados, ¿no? Dos líneas haciendo una cruz. 4 líneas, dos verticales y dos paralelas. Cosas esas le escribía, ¿no? El signo hippie, por ejemplo, ¿no? También se lo ponía. Y Marta se dejaba, hasta que una vez regresó y dice, ya no me pintes el pantalón, medio seria. ¿Y por qué? Dice, porque ya me regañó mi mamá, que le cuesta mucho trabajo sacar la tinta, que no sé qué. Dice, es que ya no me dibujes en el pantalón. Entonces, Porter ya dejó de escribirle cosas, ¿no? De dibujarle cosas. Pero ya estaba, digamos, un acercamiento bien diferente al que había entre unos y otros compañeros, ya sean heterosexuales, homosexuales, en fin. Y pasó poco tiempo, dicen ellas que unas pocas semanas, cuando empezaron ya a hacerse muy amigos. Además resulta que Tachón y Portek eran quienes mejor participaban en las clases y quienes eran los más cumplidos, los que entregaban a tiempo los trabajos, los que entregaban bien hechos los trabajos. Eh, a ver, permítanme. Así usted. Pásale, pásale, pásale. Mi gatita, ¿ya lo oyeron? Eh, entonces, esto los unió todavía más. Incluso hubo un momento, ¿cómo estuvo? Me contaba Portek que la primera vez que Tachón fue a su casa, fue por un libro, porque los maestros les habían pedido un libro, miren aquí está mi gatita, y Portek creía tenerlo, dice, creo que mi papá lo tiene, porque el papá de Portek era maestro y también su mamá, y tenían una enorme cantidad de libros, sobre todo el padre, yo lo conocí, un hombre muy inteligente, muy culto, muy simpático, y que también estudiaba naturalmente. Él, para meterse a la cama, se llevaba un libro de filosofía, de pedagogía, de historia, de poesía, casi no leía narrativa, pero leía mucha poesía. Entonces, pues que les habían pedido un libro, Porte quería tenerlo y le dijo a Tachún que llevaba coche. Su papá le había dado un coche. Y le dice, pues si quieres, dice, vamos a mi casa, y lo busco, y si lo tengo, pues te lo presto, o lo leo, o le sacamos copias, a ver qué hacemos. Y aquella, sí, cómo no. Y fueron. Y Tachún se fascina con la colección de libros del papá, de Portek. Y, ¡ay, qué bonito! ¡Cuántos libros! Que no sé qué. Y empezó, sacaba uno, lo ojeaba. El caso es que pidió por prestado, ay, deberías de prestarme este, deberías de prestarme este. Y Portek ya estaba acostumbrado que su papá le daba manga ancha con los libros. Portek los podía prestar, de hecho, perdió un montón de libros su papá porque Portek los prestaba y ya no se los devolvían. Hombre libertario, el padre, nunca le reclamó, le decía, ya no los prestes. Y fue, según dice Portek, al primer hombre al que le escuchó, y yo se lo oí por primera vez a Portek, dicho de que es pendejo el que presta un libro, pero que es más pendejo el que lo devuelve. Entonces, Tachún salió con un tambache de libros, ¿no? Que afortunadamente para Portek
En cuanto leía uno, pronto se lo devolvía, pronto se lo devolvía, se lo devolvía, en fin. Pero esto también afianzó un poco más la relación. Siguieron así las semanas, no sé, han de haber sido un mes y medio, un par de meses, cuando Portek dice que de pronto le empezaron los compañeros a preguntar que si iba a ir a la boda de Tachún. Y Portek, ¿la boda de Tachún? ¿Cuál boda? Se va a casar, ya está entregando las invitaciones. Portek, ¿y a mí por qué no me dice? ¿No? ¿Por qué no me invita? Dice que no se atrevió a preguntarle, pero que sí estaba sacado de onda porque pues, se había dado cuenta de que él ya se había vuelto el mejor amigo de ella, que ella ya le platicaba un montón de cosas de su familia, de su novio, de su vida anterior, de su infancia, de su juventud, de su adolescencia, ¿no? Eh, y por supuesto, Portek también, ¿no? Platicaban muy bien, platicaban mucho, y yo creo que ya estaban enamorados, ¿no? Ellos no me lo dijeron, pero yo estoy convencido de que para esas fechas ya estaban enamorados, porque también ella decía lo mismo. Dice, pues es que nos entendimos padrísimo, nos identificamos muchísimo, y pues éramos por mucho los más destacados del salón, ¿no? Eh, y que además, que a ambos le caían muy bien a todos los demás, porque pues según presumían, cada uno por su lado, cada uno en su estilo, pues que los dos eran sencillos, accesibles, eh, iban a las fiestas a las que se les invitaba, ¿no? Eh, Bailaban un poquito, ella era buena bailarina, según esto, e incluso después tomó clases de danza moderna ahí mismo en la universidad. Y Portek no, Portek pues, era hippie, ¿no? Y lo único que hacía a la hora de bailar pues era más que nada mover la cabeza y mover los piecitos para adelante y para atrás, ¿no? O de un lado a otro. En fin. Entonces pues estaba Portek con la interrogante, ¿por qué no me invita a su boda? ¿No? Entonces hay un momento en que vio a Tachún muy triste, muy sacada de onda, muy seria, ¿no? Así como ausente. Entonces, por más que le preguntó, pues, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, no, nada, no, nada, nada, nada. Entonces, dice Portek, oye, voy a comprarme una torta y un refresco. ¿Quieres que te traiga algo? No, 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 nada, gracias. ¿Sí desayunaste? Que sí. Bueno, Portek se fue, se trajo su torta, se la comió en el camino, y cuando llega al salón, ve que dicen que el salón estaba en un primero o segundo piso, no me acuerdo qué piso me decían, y los pisos superiores, primero y segundo, tenían un pasillo con un barandal de concreto, bueno, de cemento, era un barandal bonito. Entonces mira que Tachún está asomada hacia afuera del pasillo, con el salón de espaldas, recargada con los codos en el barandal de piedra. Y entonces se acerca y le dice, oye, dice, ¿no quieres nada? ¿No quieres ni un chicle? No, 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 estoy bien, gracias. Y ¡pum! Volvió a perder la vista. Entonces, Portek saca el chicle que le había ofrecido a ella, de esos chicles de cajita que se vendían antes, de chiclets de Adams. Abre con cuidado la cajita, se echa los chicles a la boca y entonces le escribe un poema que me aprendí.
Eh, decía más o menos, te oigo y no te escucho, te veo y no te miro, te toco y no te siento. Eres algo que es alguien. Recuerda, te necesitas. Eso se lo escribió en ese pedacito de cartón. Se lo da. Aquella lo agarra, lo lee, lo voltea a ver y dice Porte que fue una mirada desarmadora, una sonrisa triste, pero al mismo tiempo eh, cargada de optimismo y de cariño, ¿no? Dobla el cartoncito, lo guarda en la bolsa de su pantalón, tachón. Entonces ya se voltea y le dice, Portec, eh, yo creo que voy a dejar de venir a la universidad. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si llevas una trayectoria, un inicio estupendo, no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Por qué? No te puedo decir, dice. Eh, voy a volver, no sé cuándo, no sé si me tarde un día, 2 días, un mes, un año o más, pero tengo que ausentarme. Y te suplico que no le digas a nadie porque no quiero que nadie se entere. Simplemente tengo que desaparecerme. Pero te desapareces ¿qué? Del mundo, de la escuela, de tu familia, de tu casa. No, no dice, nada más la escuela. ¿Qué le pasará? Sí, Portec decía, sí, ¿qué le pasa, no? Se supone que se va a casar, se supone que eh, vive con su familia, era una familia de, ¿qué? 11 o 12 hermanos, no sé cuántos. Eh, y que pues estaban bien, el papá le había regalado su bochito porque entró a la universidad. Eh, Portec no entendía, porque la había visto además muy apasionada con el estudio, muy metida en todas las materias, ¿no? Y pues lo único que dijo Portec es, bueno, pues ojalá y todo lo que sea se resuelva pronto y no te preocupes, yo aquí te estaré esperando. Dice Porter que esa frase se le salió así a lo baboso, ¿no? Sin pensarla. Y luego se arrepintió de haber dicho, pues te voy a estar esperando de qué, ¿no? Porque si se tarda 1 o 2 años, pues evidentemente Porter no se iba a reprobar o a repetir esos años nomás por esperar a una mujer de la cual apenas empezaba a ser amigo, ¿no? Y pues ahí se quedó el misterio, ¿no? Y tal cual, al día siguiente, Tachun no se presentó. Portek sabía y le empezó a extrañar. Y ya habían formado un equipo de estudio, incluso pues, casi todos los maestros piden que formen equipos, ¿no? Entre 4, 5, 6 alumnos máximo. Y estos amigos que se juntaron al principio, donde estaba Fernando, donde estaba César, donde estaba Aurora, Portek y Tachón. Entonces había trabajos en equipo que hacer, ¿no? Y pues Portek, como venía de un sistema de bachillerato activo, estaba muy acostumbrado a que, bueno, pues podían ser 2, 3, 4, 5, 6, que nadie era imprescindible en un verdadero trabajo de equipo, ¿no? Entonces ese mismo día tenían que hacer o al día siguiente, no sé, pero muy seguido después de que Tachun le anuncia a Portek de que ya no va a presentarse a la escuela. Al primero o al segundo día después, habían quedado de reunirse precisamente en casa de Portek para preparar una exposición. Se iban a dar la clase sobre un tema. Y pues, ni Tachun ni sus luces.
Le intentaron hablar por teléfono y nadie contestaba, y si contestaba, pues contestaba la mamá y decía que Tachón no estaba, ¿no? Hasta que, curiosamente, cuando marca Porte, ya en la nochecita de ese día que estaban planeando el trabajo, le contesta a ella, ¿no? Y dice, hola, soy Portec. Sí, ya sé. Que la voz estaba bajita, así, muy, muy débil. ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? ¿Ya resolviste tu problema? No, 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 en eso estoy, dice. Pero es que tuve apendicitis, me dio apendicitis. Ah, no me digas. ¿Y cuándo empezaste? Anoche. Ah, le dice. Él pensó que seguramente eso tenía que ver con esa rara decisión de quererse ausentar, ¿no? Porque pues ya se le estaban manifestando ciertos síntomas de la tal apendicitis, ¿no? Ay, qué barbaridad. Oye, ¿te podemos ir a visitar? Y dice, ya no, yo prefiero que no. Si quieren, mejor mañana. Llámenme mañana a ver cómo me siento y pues si se puede, pues vengan, ¿no? Sí quiero verlos. Ah, sí nos quiere ver. Entonces, se esperaron al día siguiente y al día siguiente llaman. Dice ella, sí, dice, no estoy del todo bien, todavía no estoy muy bien, pero creo que ya los puedo recibir. Déjenme avisarle a mi mamá que pidió permiso y que la mamá dijo, sí, 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 que vengan, pero no te van a subir a tu cuarto a verte, tienes que bajar. Sí. Y bueno, vamos a dejarle aquí este primer capítulo, porque no quiero que se hagan muy largos y este ya se me hizo muy largo. Pero no se pierdan lo siguiente. O sea, ¿qué pasó? Cuando la fueron a ver, ¿y qué es lo que pasó después? Porque de ahí se desencadena una verdadera, pues yo diría telenovela, ¿no? Casi, casi una telenovela. Pero bueno, con tanto Portec como la misma Aurora, Fernando, César y otro compa que se integra después. No me acuerdo cómo se llamaba. Ese casi no lo conocí. Pero entre todos, pues, me platicaron una historia que yo reconstruí, ¿no? Y es una historia verdaderamente rica, interesante, alegre, triste, dramática y también muy, muy, muy erótica. No se la pierdan. Nos vemos el próximo capítulo.